Y cuando son las 10 de la noche con 5 minutos y 26 segundos, yo saludo con mucho gusto al doctor Irving Rosales, académico del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana. Pues para que nos platique más o menos en dónde estamos parados. Sabemos que va a llevar revisión anual, pero bueno, vino todo estos días complejos otra vez porque parecía que podíamos entrar en el paquete de aranceles adicionales de 10% que Estados Unidos le impuso a varios países. Afortunadamente parece que la estamos librando. Irving, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Yuriria, muy buenas noches. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. A ver, cuéntame un poquito, ¿dónde estamos parados ahorita con el tema del Temec? Fíjate, esta semana fue importante, ¿no? Con la revisión, con estas revisiones que van a comenzar en estas revisiones bilaterales. Recordar un poco que el 1 de julio, que era la última oportunidad para renovar automáticamente el Temec, Estados Unidos decidió no renovarlo automáticamente y entonces comienzan estas reuniones bilaterales. Y en esta semana fue importante, yo creo, por este comunicado, por este comunicado que a la vez decía mucho y poco en el mismo momento. Y primero que nada es un mensaje de coincidencia entre México y Estados Unidos sobre reforzar las cadenas de suministro. Y yo creo que lo más importante es el mensaje de frenar el free riding, ¿no? Esta parte que no Exacto. es un simple comunicado diplomático, nos da yo creo que un rumbo de cuál es la cancha para la revisión conjunta del tratado, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Estados Unidos busca blindar la región, digamos, frente a la triangulación comercial asiática, principalmente de China, y lo que está exigiendo son reglas de origen más estricta en sectores clave como automotriz, como electrónica, como siderurgia, y entonces este es el punto neurálgico, ¿no? Redefinir qué significa ser un producto hecho en Norteamérica. Ese es el principal reto para México, el atraer inversión sin convertirse en un mero puerto de paso de insumos asiáticos, ¿no? Ese yo creo que es la parte más importante. Entonces, yo diría yo, el concepto más importante de toda esta negociación es este aprovechamiento indebido, en español, o free riding en inglés, que qué es, ¿no? Para explicarlo claramente a la audiencia. O sea, el TEMEC es un club exclusivo entre México, Estados Unidos y Canadá, que tenemos acceso preferencial recíproco entre los tres, ¿no? En la mayor parte del comercio es arancel cero entre los tres países, pero este privilegio sí viene con una condición. Los productos deben ser fabricados principalmente al interior de estos tres países, y esas son las reglas de origen. El free riding, este aprovechamiento indebido del acuerdo comercial, es, por ejemplo, cuando una empresa de un país que no está en el TEMEC, por ejemplo, China, hace, establece una empresa en México y hace un procesamiento mínimo de los insumos que adquiere de China y entonces reporta este producto, exporta este producto a Estados Unidos diciendo que es hecho en México, ¿no? Que es made in México. Y entraría entonces sin pagar los aranceles que Estados Unidos le cobra a China. Entonces, Estados Unidos dice que esto es lo que está sucediendo, México dice que no es una práctica sistemática, pero reconoce que es un riesgo real, ¿no? Y de hecho no es un tema menor, o sea, no retórica, sino ya hay consecuencias concretas para México, como el arancel del 50% que Estados Unidos ya aplica desde junio del año pasado al acero y al aluminio que llega vía México, justamente con este argumento, ¿no? Que empresas se establecen en México, importan los insumos asiáticos y simplemente hacen una transformación mínima para llegar al mínimo, digamos, que te está estableciendo el tratado para poderlo exportar hacia los Estados Unidos. Entonces, lo que quiere Estados Unidos es evitar que México sea una plataforma para llegar al mercado estadounidense, simple y sencillamente, ¿no? Esto es lo que está, digamos, en el centro de la revisión del TEMEC. ¿Y qué es lo que tendría que hacer México a este respecto, doctor? Porque efectivamente hay un tema de inversión que México no puede darse el lujo tampoco de galvanizar en ningún sentido, ¿no? Exacto. Y aquí la parte más importante va a ser la verificación de estas reglas de origen. Ya no tanto decir el 75% se tiene que producir al interior de los tres países, sino la realidad, yo creo que el tema medular va a ser el cómo realmente verificas que efectivamente este 75% del valor agregado está siendo producido al interior de estos tres países. ¿Y Y eso cómo? yo ¿Cómo lo puedes es verificar? que esa es la parte, y te voy a ser bien honesto, es bien difícil demostrarlo. Es bien Exacto. difícil de llegar a ese seguimiento, ¿no? Entonces, yo creo que van a ser meses. La siguiente reunión bilateral va a ser en septiembre,
yo creo que van a ser meses difíciles sobre esta discusión que tiene el componente técnico y tiene el componente político, ¿no? Eso hay que ser bastante, Sí, porque lo que sí podemos prever es que Estados Unidos, digamos, tiro por viaje, va a estar diciendo que no está logrando comprobar que toda esta, o sea, toda esta, ¿no? O sea, todos los componentes sean estrictamente fabricados en México, ¿no? Y y, con y sa- materias primas mexicanas. exactamente, y justamente el hecho de no haber renovado automáticamente el TEMEC, lo que le da en términos geopolíticos a Estados Unidos es esta posibilidad anual de estar presionando, ¿no? De tener esta presión en las renegociaciones o sí, digamos, en las revisiones anuales que se den del tratado, en términos de si México está demostrando técnicamente de una manera bastante convincente que al menos el 75% está siendo producido con insumos de la región. Híjole, pues sí, sencillo no está, pero México seguramente estará, porque pues digamos, el flujo comercial más importante de nuestro país es justamente con Estados Unidos, entonces tampoco nos podemos dar el lujo, tampoco, que se reviente ¿no? Pues todo este canal comercial, ¿no? ¿No? Y es bien importante lo que dices, es hoy en día, al mes de junio, los últimos datos son que ya casi el 85% de las exportaciones mexicanas van hacia los Estados Unidos. O sea, Claro. entonces, esa parte que tú dices es bien importante, el mercado estadounidense para los productores en México que exportan, esa es la realidad. ¿Qué más me gustaría que realmente fuéramos un país más diversificado en términos de comercio internacional? Pero la realidad es que en el corto plazo no lo vamos a hacer. No estamos ahí, No estamos ahí ni punto. vamos a estar Ajá, en el corto plazo, se acabó. exacto. Entonces sí tenemos que ser inteligentes, me refiero como país, desde el punto de vista del gobierno, de los productores, sí hay que tener una conciencia de cuál es la lógica geopolítica de Estados Unidos, que ya no es simplemente una cuestión técnica comercial, en la discusión de los acuerdos comerciales, sino ya también hay una serie de proteccionismo industrial de las economías en particular de Estados Unidos y que hay que saber navegarla, ¿no? Esa es la parte bien importante porque es el mercado más importante para nuestro país. Sin duda, doctor Irving Rosales, académico del Departamento de Economía de la Ibero, te agradezco muchísimo, como siempre, que hayas venido a platicar con nosotros. Que tengas muy buen fin de semana. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias.